Bien, ya empezó la grabación de hoy, entonces vamos a ver lo que es la introducción a la literatura para ingreso a la UNAM. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, establecer una relación etimológica con la literatura. Es decir, vamos a ver qué significado tiene etimológicamente la palabra literatura. Entonces, vamos con una etimología de la idea o el concepto de literatura. Bien, nos vamos a encontrar aquí con dos aspectos. El primer aspecto, vamos a ver si lo da sin ningún problema en griego, es gramatike, así, gramatike, ok. Entonces vamos a tener ahí gramatike, pero vamos a ponerle su acento. Ahí, si no era. Un poco, vamos a ver. No, así está bien. Gramatike, ok. Y esta expresión que es gramatike, así lo vamos a tomar. Bueno, a partir de esta expresión se va a derivar otra expresión griega que es, vamos a ponerlo en griego, que es grama, cuyo significado, ahorita vamos a ver, es grama, eso es lo que quiere decir ahí, y este vocablo se va a latinizar. Entonces lo tenemos ahí en griego y al momento que se latiniza, se va a lateralizar como litera. ¿Ok? Y litera, ¿sí?, junto con grama, van a tener básicamente el mismo sentido o significado. Y eso es letra. ¿Ok? Así, tal cual, letra. Bueno, de aquí podemos ver que literatura, entonces podemos decir que desde la antigüedad más o menos significa o hace mención a la letra o letra impresa. Entonces, la literatura es precisamente la letra impresa. Déjenme acomodar para que... Entonces, pudiéramos decir que cuando hablamos de la letra impresa, podríamos decir que todo texto escrito es literatura. Ajá, cualquier cosa. Básicamente, si ustedes escriben una nota y la dejan en el refrigerador, pues básicamente están haciendo literatura, están escribiendo. Bueno, pero la literatura va a tomar un aspecto muy particular. Ese aspecto tiene que ver con el arte. Entonces, la literatura es un arte, lo que llamamos una bella arte. Entonces, vamos a ver qué es una bella arte. Y esta arte va a corresponder o a corresponderse principalmente con las artes visuales. Digo, no es cierto, artes audibles. Las visuales es la pintura, escultura y arquitectura. Aquí hablamos de las artes audibles dentro de lo que es la música y la literatura. Entonces, dentro de las artes audibles vamos a tener desde luego a la música y a la literatura.
a la literatura. Ahora, dentro de la literatura como un arte, ¿sí?, nos vamos a encontrar con diferentes géneros literarios. Así los vamos a establecer. Entonces aquí vamos a poner lo que son los géneros. Estos géneros fueron establecidos por Aristóteles en la Poética. Los géneros. Vamos a ver que Aristóteles lo establece en una obra que se llama La Poética. En su obra, que es Poética, ahí vamos a encontrar lo que son los géneros literarios. Él habla de tres: el género épico, género lírico y género dramático. Ahorita no vamos a entrar en demasiados detalles, ¿ok? Esos son los diferentes géneros. Ahora, como es una bella arte, pues debe haber un resultado, lo que es la obra de arte. Entonces vamos a tener una obra literaria, ¿sí? Y esta obra literaria está hecha por un autor, es decir, podemos decir que es el artista. Ajá. Obviamente en las obras literarias no se llama artista, se dice autor. Entonces vamos a tener al autor de esa obra literaria y particularmente esa obra literaria tiene que ser un texto escrito, ¿sí? Entonces vamos a tener aquí el texto literario. Ese texto literario va a tener muchas características. En primer lugar, como es un texto literario, puede tener diferentes métodos discursivos. Es narrativo, puede ser descriptivo, expositivo, puede ser argumentativo, como algunas formas discursivas para poder llevarlo a cabo. Va a tener muchos elementos ese texto literario. Va a contener varios aspectos. Eso es importante, ¿de acuerdo? Porque obviamente es un texto literario, tiene la intención de agradar. Entonces, ¿cuáles son sus intenciones del texto literario? La intención. Bueno, pues su intención es la belleza, porque es una obra de arte. Entonces, digamos que la intención primordial es la belleza. Y eso lo podemos, pues, identificar con emociones, ¿sí? Podemos identificar también momentos, ajá. Lo podemos identificar por lugares, ¿sí? Lo podemos identificar por sentimientos, entre muchas otras intenciones, ¿ok? Etcétera. Entonces puede haber muchas intenciones. La intención primordial es lo de cualquier obra de arte, que es principalmente lo que es la belleza a través de la forma narrativa o descriptiva, expositiva, argumentativa, dentro de estos géneros. Bueno, ahora, la literatura, ¿sí?, en ella se van a enmarcar lo que conocemos como las corrientes literarias. Ya tendremos otra clase sobre lo que son las corrientes literarias. Bien, estas corrientes literarias encierran muchas cosas. Es decir, ¿a qué le llamamos una corriente literaria? Bueno, tiene que ver con muchos aspectos. Puede ser obras de la misma época, ¿sí? Obras con el mismo estilo, ¿sí?
obras sobre el mismo, ¿qué le podríamos decir? El mismo estilo, bueno, obras del mismo estilo, obras sobre el mismo tema, ajá, obras como una imitación de un autor en particular, pueden ser obras dentro de un pensamiento, ¿sí? Obras que pertenecen a una cultura en particular, ¿sí? A una cultura o un lugar en particular. Y así podemos tener muchos criterios para poder hacer una clasificación de lo que son las distintas corrientes literarias, ¿sí? Yo les recomiendo que por favor hagan un cuadro, así, un cuadro tan grande como ustedes quieran, en donde van a establecer lo siguiente. Así, ahorita les voy poniendo. Así, más o menos. Ok. Y entonces, en su cuadrito van a colocar lo siguiente. Van a colocar autor. ¿Ok? Aquí van a colocar género. Aquí van a colocar aquí corriente. Corriente literaria. Pertenece ese autor. ¿Sí? Aquí van a colocar obras y para cada obra el género. ¿Ok? El género. Tanto este cuadrito va a ser para la literatura universal y uno para literatura iberoamericana, porque son los autores que vienen, tanto iberoamericanos como literatura universal. También hay literatura hispanoamericana, literatura hecha exclusivamente por autores de habla española o literatura española. Bueno, podrían hacerlo también, pero estarían incluidos aquí en los iberoamericanos. ¿Qué son los iberoamericanos? Pues que tienen alguna similitud, entrarían aquí los franceses y cuestiones así. Puede ser iberoamericana o latinoamericana, ¿sí? Son ideas más o menos similares, ¿no? Pero lo que quiero es hacer referencia es separar un poquito lo que entendemos por la literatura universal y marcar lo que esté relacionado con el español o la literatura más relacionado con el uso del latín o lenguas derivadas del latín, las lenguas romances. Entonces, les encargo esos dos cuadritos, háganlo. Y adicionalmente, lo que también les pediría es que busquen de las obras, de cada una de las obras, aquí vamos a ponerle una nota, entonces buscar de cada obra, de los autores que encuentren, una reseña. ¿Por qué? Lo pueden colocar aquí si quieren o simplemente leer esa reseña de cada una de las obras. Es decir, ya que tengan su cuadrito, entonces van a buscar de esa obra una reseña. ¿Qué hace una reseña? Bueno, explica de qué trata la obra, a qué corriente pertenece, en qué época se escribió, sobre qué temas aborda, las intenciones del autor, circunstancias del autor, en qué vivió el autor, ¿sí? En qué años, cuáles tal vez fueron sus influencias o a quienes influyó, ¿sí? Quizá
vendría en esa reseña de esa obra, si esa obra fue premiada, no fue premiada, si tuvo algún impacto en el ámbito mundial, es decir, que cambiara la forma de pensar del mundo a partir de esa obra en particular, si hubiera tenido algún impacto, porque ha sucedido con algunas obras. Entonces, como Shakespeare, por ejemplo, tuvo mucha influencia durante la época isabelina en Inglaterra, y entonces marcó muchas tendencias hacia adelante, al futuro, y sobre todo en lo que es el género dramático. Entonces, así, eso es lo que quiero que hagan. ¿Por qué? Porque se supone que son obras que deben conocer, haber leído, o algunas representativas. No da tiempo, obviamente, de que ustedes puedan leer durante lo que es el curso y de aquí al examen, pero si ustedes hacen su cuadro para la literatura universal y literatura iberoamericana, primordialmente iberoamericana, entonces van a tener esas reseñas, ¿sí? Entonces van a tener un amplio conocimiento de qué se refiere la literatura y de qué estamos hablando cuando nos referimos a la literatura. Hay muchas cosas más de qué hablar. Esta es apenas la introducción, porque tenemos que hablar obviamente de los géneros, ¿sí? Tanto los que marcó Aristóteles en la poética, que se conservan durante mucho tiempo, algunas características de cada uno de ellos. Tenemos que hablar de lo que es el texto literario y los diferentes tipos de texto y las formas discursivas, la narrativa, descriptiva, cuestiones así que son importantes, y obviamente hacer hincapié en las corrientes literarias. Entonces, este es apenas lo que sería la introducción a la literatura. ¿Ok? Entonces, claro, hay conceptos muy modernos de lo que debemos entender por literatura. Esos conceptos más modernos, pues hay pues muchas interpretaciones, ¿sí? Hay una gran teoría literaria, hay crítica literaria, hay ¿qué más? Teoría literaria, es decir, no habla de las obras, sino habla de lo que se entiende por la literatura. En filosofía también se estudia el concepto de literatura, o tratar de entender qué es la literatura, a qué le llamamos en realidad literatura. Pero son muy amplios, es algo tremendamente amplio. ¿De acuerdo? Sí, obviamente la literatura utiliza la palabra escrita, ¿sí? El texto escrito. Entonces, como utiliza la palabra escrita, entonces ahí tenemos la comunicación, vamos a tener las reglas de cada idioma, en nuestro caso el español, entonces la literatura española, precisamente, o la literatura hispánica, es lo que marca el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. Por ejemplo, para que sea un poco más claro, la universidad es una buena referencia. Si ustedes van a la Facultad de Filosofía y Letras, o ustedes investigan en la Facultad de Filosofía y Letras las carreras que hay, vean su nombre, se llama Facultad de Filosofía, porque se estudia ahí filosofía, y letras. Entonces, en la parte de letras es donde existen las diferentes literaturas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, las letras clásicas. Son todas las obras escritas en latín y griego, lo que se conoce como los clásicos, y que se leen en latín y griego. O sea, son personas que aprenden el latín y aprenden el griego, y entonces leen obras directamente en esas dos lenguas, en el latín y el griego, antiguos. Y entonces son las obras clásicas. A eso se le llama letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Luego tenemos la licenciatura en letras, no, ¿qué? Licenciatura en literatura, ¿qué? Español, literatura hispánicas, algo así. Letras españolas, literatura, algo así, no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre. Bueno, están las letras modernas, ¿sí? Licenciatura en letras modernas. ¿Qué son esas literaturas? Estamos hablando de literatura alemana, literatura inglesa, literatura italiana, francesa, portuguesa, ¿sí?
son las diferentes literaturas que existen en esa facultad. ¿De qué es lo que aprenden los estudiantes? Pues aprenden sobre la literatura en cada una de sus idiomas. Entonces, por ejemplo, letras modernas alemanas, pues va a hablar de toda la literatura que se escribió en alemán. Letras inglesas, pues todo lo que es en inglés, toda la literatura que se ha escrito en inglés. Letras francesas, pues toda la literatura en francés, y lo estudian en esas lenguas, es decir, las clases son en alemán, en francés, en inglés, en latín, en griego, así, esas son las clases que se estudian en la Facultad de Filosofía. La que les decía era literatura hispánicas, ay, ya no me acuerdo cómo se llama, lengua y literatura, sí, es licenciatura en lengua y literatura hispánicas, así se llama la carrera. Y también está la literatura dramática y teatro, así se llama la carrera, la licenciatura en lengua dramática, aquí está, género dramático, lengua dramática y teatro. Entonces, por una parte son todas las obras dramáticas que se han escrito y por otra parte todo lo que es la presentación escénica de esas obras en un espacio llamado teatro, lo que le llamamos vulgarmente una obra de teatro. Entonces, no existe la obra de teatro, existe la presentación escénica de una obra dramática. Entonces, ellos estudian la literatura escrita en el género dramático y también todo lo que involucra el teatro, como actuación, escenografía, dirección de escena, dirección artística, todo lo que involucra la presentación, lo que es un actor y todo ese tipo de cosas, que es diferente a estudiar actuación, ¿ok? Aunque ellos también aprenden actuación y tienen esas cuestiones, pues involucra muchos otros aspectos. La licenciatura, que es de actuación, tal cual, teatro y actuación. No me acuerdo cómo se llama la licenciatura. Esa no está ahí en la facultad, esa está en otro lado, dentro de la UNAM, que es exclusivamente para aprender a actuar. No aprenden literatura dramática, no tiene elementos literarios. Y, por ejemplo, existe la traducción, que es la licenciatura en traducción, o lingüística, que es el estudio de las lenguas. Están muy relacionadas, o la de comunicación, que también está relacionada, pero ahí se refiere a el texto como un medio comunicativo, o una forma de comunicación y cómo es el proceso. Y saben que la carrera de comunicación pues involucra la televisión, el radio, la fotografía, el cine, pero como medios para el proceso de comunicación. Y ese es un problema porque no se sabe si la literatura es un proceso de comunicación o la intención es para comunicar, o el artista le interesa comunicar algo o no le interesa comunicar. Bueno, básicamente eso es la literatura. Terminamos entonces nuestra sesión de hoy, nuestra grabación. Pues vamos a detener la grabación.